Como comentábamos hace un momento con Gibran Ramírez, sí, el Instituto Nacional Electoral decidió aplazar las elecciones en Hidalgo y en Coahuila por esta pandemia del COVID-19. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la medida fue consensuada con todos los partidos con la finalidad de garantizar certeza en el proceso electoral y cuidar la salud de la ciudadanía. Y Lorenzo Córdoba, muy buenas noches, consejero presidente, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Elisa, un gusto de saludarles. Vemos que, bueno, un ejercicio inédito, histórico, ahora todos reunidos de manera virtual, como lo estamos también en este momento, Lorenzo, ahí desde tus oficinas, desde casa, desde donde podamos transmitir, cumpliendo con las medidas necesarias ante el COVID-19, también han tomado decisiones extraordinarias. ¿Qué se decidió posponer exactamente, doctor? Mira, Elisa, en efecto, lo primero es que fue una sesión que ya se realizó de manera virtual. 25 de los 26 miembros del Congreso nos conectamos virtualmente gracias a un acuerdo que habíamos tomado el viernes pasado, precisamente en el contexto de la emergencia. Bueno, la decisión de hoy es una decisión inédita porque es la primera vez, hasta donde yo tengo memoria, que en el contexto democrático en nuestro país se pospongan elecciones. Creo que aquí es importante, hace unos momentos escuchaba a Gibran diciendo que habíamos tomado la decisión de cancelar. No es preciso eso y creo que es importante el día en que en México o en alguna democracia cancelen las elecciones, en ese momento la democracia pues, se acaba. Lo que hicimos, como bien dices, fue posponer la jornada electoral que tenía que originalmente realizarse el 7 de junio, posponer consecuentemente todas las actividades previas para llegar a la jornada electoral que tendrían que desarrollarse si no hubiera pasado esta pandemia en las semanas por venir. Estoy hablando del registro de candidaturas, estoy hablando de las campañas electorales, para definirse, para realizarse en un momento que todavía se tendrá que definir. Y realmente el Consejo está planteando esta posposición para que la jornada electoral se lleve a cabo o a finales de julio o a principios de agosto, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Esto evidentemente implicará que en las semanas por venir, que como presidente del Consejo tengo que estar, así lo mandató ese órgano, en contacto permanente con las instancias de salubridad, esas mismas, el Consejo de Salubridad General, que tomó el decreto que emitió el lunes pasado, el decreto de emergencia sanitaria, para retroalimentarnos y saber en qué momento empezarán condiciones justamente de salubridad que permitan que todas las actividades, muchas de ellas implican gran concentración de personas, tanto de militantes de los propios partidos, candidatas y candidatos, como de funcionarios electorales, pueden permitirnos reiniciar las tareas electorales. Así que es una posposición para salvaguardar precisamente los derechos políticos. Para que el derecho político del voto se ejerza de manera plena y libre, tiene que haber condiciones y precondiciones ideales, entre ellas las de sanidad pública. En su momento el Consejo General tendrá que tomar la decisión de cuándo es la fecha de la elección, primero, y dos, de las dos elecciones de Coahuila y de Hidalgo, y dos, cuál será el nuevo calendario electoral en el que tendrán que desarrollarse todas estas etapas que todavía estaban pendientes para que las elecciones se lleven a cabo. Entonces, el principio, doctor... Elisa, pero digamos que tiene dos fundamentos. El primero, jurídico, que es justamente la condición de emergencia, y el hecho de que tomamos esta decisión en ejercicio de una facultad de atracción. Déjame explicarlo telegráficamente. Esta facultad que se deriva de la Constitución para el INE supone que nosotros podemos, en condiciones excepcionales, fijar criterios que resultan obligatorios para todas las autoridades electorales. En esta ocasión, 11 consejeros, los 11 que tenemos derecho a voto, solicitamos el ejercicio de esta facultad de atracción, y en términos generales los 11 determinamos esta posposición. Y por otra parte, también hay un consenso político de todas las fuerzas, de todos los partidos nacionales, que en los días previos, en una serie de interlocuciones, de reuniones también estas virtuales, lograron coincidir, digamos, con el planteamiento que hacía el INE. Doctor, y en este contexto, ¿qué sucede con los alcaldes
que concluiría en su periodo y con los legisladores en las dos entidades que llevarían a cabo esta elección, que se pospone en principio, como comenta, a finales de junio, principios de agosto. ¿Qué sucede con ellos y con ellas? Es una pregunta muy pertinente, Elisa, porque en el caso de Coahuila, en donde se renueva el Congreso local, la fecha para que quienes resulten electos tomen posesión de su cargo será hasta el 1 de enero de 2021. Es decir, hay un tiempo considerable para que esta elección se lleve a cabo, se cumplan todas las etapas y para cuando termine la actual legislatura su mandato, existan, digámoslo así, ya nuevos legisladores electos y calificados, validados. En el caso de Hidalgo, la situación es un poco más complicada, porque allí los nuevos alcaldes, las nuevas autoridades municipales, tendrían que tomar posesión el 5 de septiembre. En caso de que las elecciones, por eso estamos planteándonos como un escenario ideal, poder reprogramar estas elecciones a finales de julio o principios de agosto, lo que permitiría que el proceso, si bien de manera con calendarios más apretados, pero pudiera terminar a tiempo para que los nuevos alcaldes, los nuevos regidores y síndicos estén electos al momento de hacer el cambio de poderes. En caso contrario, y esto también lo previó nuestro acuerdo, Elisa, nosotros estamos notificando y además estamos involucrando en el reinicio de las elecciones, cuando existan estas condiciones sanitarias, ojalá y sea pronto, también al Congreso del Estado, porque en caso de que no estén electos ya los alcaldes, síndicos y regidores para cuando tiene que haber el cambio de poderes, no podrían los actuales municipios continuar en su cargo. Eso está prohibido por la Constitución. En ese caso, el Congreso tendría que nombrar consejos municipales para que ocupen esa vacancia temporal entre que lo terminan, cuando terminen el encargo los actuales alcaldes y cuando los que sean electos ocupen su encargo. Es una situación compleja pero inédita y que, bueno, jurídicamente está salvada. Ojalá y la emergencia sanitaria nos permita concluir con los procesos electorales y permitir el cambio de poderes de la manera más ordinaria posible. Doctor Lorenzo Córdoba Vianello, si nos lo permites, estemos en contacto para saber exactamente cuándo será la fecha, una vez que tengan ya la decisión tomada, por supuesto, como parte también de las recomendaciones del Consejo de Salubridad y de la comunicación que se deben de tener con las autoridades respectivas. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, Elisa, un abrazo muy fuerte y cuídense mucho. Sí, un abrazo. Buenas noches. Una pausa y volvemos.